Muy buenas amigos, aquí en otro video de su programa Motorhub, trayéndole contenido de muy alta calidad. El día de hoy traemos un tema muy interesante, el cual mucha gente desconoce y cree que los neumáticos son eternos, o cuando no tienen dibujo ahí es que ellos aguantan. Hay que tener mucho cuidado con eso. No agarran más cuando están lisos. Son full auxiliar cuando... Los de competencia son lisos y eso es. Los de competencia, pero no los de moto cotidiana. El tema de hoy es el aquaplaning. El aquaplaning es la especie o el efecto que se crea cuando un neumático pisa el agua y por alta velocidad o porque su cara de contacto o de rodadura no tiene el dibujo suficiente para cortar la película de agua que se crea en el pavimento. Eso fue como profundo. O sea, eso es que yo voy en la calle y hay un charco. Sí. Y cuando la goma le va a pasar por arriba, en vez de cortar la película de agua, que para eso son los dibujos que tienen los neumáticos, lo que hace el neumático es que se monta encima del agua. O sea, en vez de hacer como Moisés que abrió el mar, la goma no hace eso. No, la goma y se pasa monta por arriba como Cristo, que le pasó caminando al agua. Y hay problema ahí. Porque si pasó por arriba. No, ahí tenemos problema. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? En ese momento, si usted tiene que frenar o tiene que doblar, la inercia que lleva el vehículo, la fuerza que lleva, va a hacer lo que quiera con el vehículo, porque usted no va a tener control, usted no va a tener adherencia, o sea, no va a tener contacto con el pavimento y usted puede hacer que pierda el control, algún trompo, se deslice, choque y un sinnúmero de cosas por el estilo. Yo me imagino que el chofer o el que conduce el piloto de una motocicleta, según va teniendo tiempo de experiencia, va conociendo como que por dónde puede pasar y por dónde no, porque también me imagino que influye un poco el tema, o un poco no, bastante el tema del peso también de la moto. Obviamente influye el tema del peso y influye también el tema de la presión del neumático. Un neumático sobreinflado tiene menor huella de contacto con el pavimento. Eso quiere decir que si tú tienes menos huella de contacto, tienes menor adherencia. O sea que el neumático, mientras más lleno está, o sea, pega menos del piso. Obviamente se ovala. Exacto, se va haciendo, digamos que más pequeño porque se va recogiendo con el aire. Obviamente. Con la presión de aire. Y entonces si está muy lleno y el vehículo, o sea, la moto no tiene mucho peso, flotando, ¿qué va a pasar? Anda en el aire. Eso es peligroso. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para evitar el fenómeno del aquaplaning? El nivel de la huella de contacto de su neumático debe encontrarse con una profundidad estándar. Cada neumático varía, claro está. Los neumáticos de carretera, que es en el único momento que pasa eso, que son neumáticos de rodaje, neumáticos que tienen un sentido de rodaje también. O sea, tú inviertes el sentido de rodaje del neumático y el dibujo no corta el agua. El dibujo es lo que la concentra dentro del neumático. Claro, porque va hacia el revés. Va hacia el revés. Baja el agua en vez de tirarla para afuera, lo que la va a meter adentro, abajo del neumático, abajo de la huella de contacto. O sea que si un neumático tiene la flechita de rotación, no debe de usarse inverso. No. Y lo otro que usted mencionaba también es, o sea, el tema de la presión del aire. Eso lo dice el neumático fuera. ¿Cuánto el neumático dice la presión máxima que soporta el neumático, pero quien determina la presión al cual debe llenarse el neumático es el fabricante, porque el fabricante calcula un peso X y un peso promedio del conductor, por así decir. E incluso en el manual o en un label, dígase en los vehículos, en la motocicleta quizá lo tenga en el manual, por así decir, te dice, dependiendo la carga, la presión a cual deben llevarse los neumáticos. Pero, o sea, que el numerito que yo veo en el neumático no es a cuánto yo tengo que poner. No, negativo. Esa es la presión máxima, porque ahí tú ves que muchas veces es 45, 55 PSI que tú tienes, o 60, 70. O sea que muchos andan con la goma llena porque es el número que tú ves en la goma. 45 le puso. Entonces, mucha gente anda con ese neumático con sobreinflado. Exacto, y con poca adherencia entonces. Obviamente. Entonces usted dice, ¿dónde encuentro yo en una moto? Por ejemplo, yo me voy a montar en una moto X y yo creo que la goma está muy llena.
¿cómo yo sé? O que está muy vacía, quizás, o si tiene mucho tiempo parada, por ejemplo. Lo que hay que medir la presión. Un manómetro de presión de aire, debemos medir la presión. Promediamente, nosotros sabemos utilizar entre presiones de aire desde 29, 30, 32, 35 PSI, dependiendo del peso. Y me imagino también el tipo de neumático. De neumático, obviamente. Porque o sea, hay neumáticos también, teniendo en cuenta, vamos a describir también un poco el neumático para que vayamos entrando en materia. Los neumáticos se describen de dos formas, o con el sistema métrico o con el sistema anglosajón o sistema inglés. Ok. ¿Qué pasa? Lo del sistema inglés, tenemos siempre la anchura del neumático y el rin solamente. 2.75, rin 17, por así decir. Ok, o sea, ese cuando usted dice la anchura es el grueso de pared a pared. Sí, de cara. Ok, no la altura, con relación al... En ese, con el neumático lleno, obviamente. O sea, esa es la anchura del neumático lleno con el sistema de clasificación inglés o anglosajón. Okay. Entonces tenemos el que comúnmente conocemos, que es el sistema métrico decimal, que el primer número siempre lo que nos da es el ancho de la cara. Okay. El segundo número lo que nos dice es el porcentaje que tiene el alto en el ancho. O sea, si yo tengo una goma, por así decir, 120, 50, yo lo que tengo es un 50% de altura de los 120 milímetros que tengo de ancho. O sea, que ese número no es una medida. No es una medida, es un porcentaje. No, es un porcentaje de la anchura. Porque va a variar, o sea, si yo tengo una goma que es más ancha o más estrecha, aunque sea 50, ambas va a variar entonces la altura. Va, claro que sí. O sea, yo puedo tener, por así decir, una goma 160 por 50 y puedo tener una goma 120 por 50. La altura van a ser diferentes porque es un porcentaje de la anchura, no una medida en sí. El primer número, como decíamos, es la medida en milímetros. 180, 50, por así decir. Luego tenemos lo que es la construcción, que dice que es radial, puede ser que sea diagonal, puede ser que no tenga letra, puede ser que diga ZR, que es otro tipo de construcción del neumático en sí. Entonces luego tenemos el diámetro del ring del neumático en pulgadas. Ok, que sí ya uno sabe de cuánto suele ser. R16, 17, 18, por así sucesivamente. Entonces, luego de ahí tenemos diferentes clasificaciones, no todos los neumáticos lo tienen, que ahí te dicen el índice de carga, hay una tabla que te dice el índice de carga máxima que soporta el neumático a un tiempo determinado. También te dice el índice de velocidad que soporta el neumático, que puede aguantar. Él te está diciendo la capacidad de la goma según el peso que tú le pongas arriba a la moto. Sí. O sea, si tú le pones 500 libras, por ejemplo, ella te dice, hey, esto era hasta 300, hasta 350. Sí, la carga máxima que ella puede soportar. Y la misma velocidad como tal. Obviamente. O sea, que si el neumático dice que la velocidad máxima son 85 kilómetros por hora y yo ando a 120 planchado, tiene problemas. Se puede desintegrar el neumático. Quizá no desintegrarse, pero el nivel de contacto y de, por así decir, la estructura física del neumático se puede ver afectada. Tiene que andan planchados por ahí, que averigüen ahorita andan con gomas de 50 cuidado. Kilómetros. También tenemos otra denominación que es para el tipo de, o sea, para el tipo de terreno que fue diseñado, barro, nieve, carretera, y así sucesivamente. Llegan aquí gomas que no son para carretera y que se venden como si fueran para carretera. Sí, aquí hay muchas gomas que son de invierno. ¿Goma de nieve para acá? Sí, aquí hay muchas gomas de nieve que se venden en los gomeros. Típicamente en vehículos, no en motocicleta, no suele aparecer mucho. Ok. No, de vehículos, no motocicleta. También tenemos algo que es muy vital que debemos tener en cuenta y es la fecha de fabricación del neumático. ¿Cómo es? ¿Eso se vence? El caucho tiene fecha de vencimiento. O sea que yo compro una goma nueva y tiene fecha vencida, no está nueva la goma. No, porque él no te dice la fecha de expiración, lo que te dice es la fecha de fabricación. Ajá, pero si está muy vieja. Tenemos un óvalo en una de las caras de los neumáticos que tiene 4 dígitos. Los 2 primeros dígitos te dice la semana tal y luego te dice el año tal. Por así decir, si tenemos una goma que diga 19-20, sabemos que la semana 19 del 2020. Ok, dice la semana y el año. Y el año. Pero, ¿qué tiempo es más o menos en el que se vence? Usted sabe que
Eso Hay depende un del año. fabricante. No, que son 5 años y tú lo puedes usar con una tolerancia, quizá se puede. No es lo O recomendable. estoy jugando con mi seguridad. No es lo recomendable. Usted está jugando con su seguridad y que un neumático se te puede desintegrar corriendo. Típicamente nosotros no acostumbramos a ver un neumático desintegrarse porque no sometemos un neumático y no son neumáticos también recauchados típicamente. Las motocicletas y los vehículos no utilizamos casi neumáticos recauchados. Pero si vemos los camiones, vemos que típicamente ustedes ven los forros o la cara de los neumáticos como se botan en la carretera. Donde quiera. Eso es una ropa de goma donde quiera. Eso pasa. Pero un neumático, depende del fabricante, pero por encima de 4 o 5 años de su fecha de fabricación, aún esté nuevo y nunca se haya usado, no es recomendable. O tenga todos los dibujitos y todos los pelitos, como decimos aquí, no lo puede utilizar. No es O recomendable. sea que si yo voy ahora a un repuesto a comprar una goma y me están vendiendo una goma 2015, 2016, No es recomendable que te la instale. aunque sea nuevo en su plan. Aunque sea nueva en su plástico. Porque si la compro nueva y está vencida, como que me están engañando. Claro. Que se ve mucho, que porque no todas las gomas se venden y tú almacenas goma ahí, pero está nueva, la gente no se fija en eso. Claro. Otra cosa a tener en cuenta con los neumáticos, hablábamos de las presiones, presión ideal. Los neumáticos no se llenan en caliente. O sea, un neumático con tiempo corriendo no se puede llenar porque cualquier gas que tú sometas a temperatura, sus moléculas se expanden. Eso quiere decir, cuando un neumático está caliente, su presión aumenta. Entonces, si tú lo cargas de presión, cuando él baje la temperatura, va a estar baja presión. O sea que si yo voy bajito, de adelante o de atrás, y tengo rato ya rodando, y llené la goma y la puse como yo siempre la pongo en 29. Usted la puso en 29 y fácilmente cuando los neumáticos se enfríen, en realidad no tiene 29. Baja a 25. No, 25 no, quizás baje a 27. Ok, o sea que hay que tener en cuenta que Los neumáticos se llenan fríos. Ajá, que antes de uno comenzar a rodar o no rodarlo mucho así. Porque también si uno lo rueda medio bajito se maltrata. Obviamente, si el neumático se rueda con mucho aire es peligroso para tu vida porque tiene menos huellas de contacto. Con poco aire es peligroso para tu bolsillo porque tú vas a desgastar el neumático internamente y también vas a degradarse prematuramente. Tú crees que el neumático está bueno, pero cuando tú lo ruedas bajo de aire, internamente se destruye. Sí, se y va no comiendo. es visible, entonces mucho más peligroso todavía. Claro, pues se va comiendo. Pero usted decía algo ahorita con el tema de la presión del neumático. Eso lo dictamina el fabricante, sí. Pero el fabricante del neumático o de la El motocicleta. fabricante del vehículo, de la motocicleta y del vehículo. Ok. Porque él es el que hace el cálculo para determinar el peso que va a llevar. Ok. Bueno. Tengan cuidado también. Hablamos de la profundidad, de la huella de contacto. En la motocicleta, dependiendo del tipo de neumático, ellos hay unos niveles que entrecruzan la llanta del neumático, el cual es el punto límite de desgaste, igual que en los vehículos. O sea, tienen una rayita en el medio que ya cuando la goma se desgasta. Y llega a hasta ese ahí, punto, aún el neumático tiene dibujo, pero ya cuando baja por debajo de ese nivel, hay problema. El aquaplaning se da muy fácil. O sea, la huella de contacto no corta la película de agua. No es seguro andar en un vehículo cuando ya llega al índice mínimo de desgaste, que aquí ahí es que le dan cajeta cuando llegan aquí. Claro, pues aquí dicen, eso está nuevo. Eso está nuevo, tiene dibujo todavía. Pero yo me imagino que, o sea, también debe de incidir no solamente con el aquaplaning y con el agua, sino que también tiene que pincharse más fácil, digo yo. También. Porque tiene menos cuerpo la Tiene goma, menos cualquier cuerpo, clavito, cualquier tornillito. cualquier cosa la puede perforar. Y también vamos a desatar otro tabú grande, por así decir. Viene tabú. Los neumáticos con mejores condiciones no van en la llanta delantera. Los neumáticos con mejores condiciones van en la llanta trasera. Pero ¿cómo así? Porque con la goma delante que uno dobla. Sí, tú doblas, Y pero si esa goma hizo así. viene el caso es que tú no te deslices. El inconveniente es si hay una explosión de cualquier neumático o un reventamiento, tú tienes dirección en la parte delantera. En la parte trasera tú no tienes dirección. Al tú no tener dirección, tú tienes que preservar tu neumático trasero porque debe de estar en mejores condiciones porque tú no tienes dominio de la parte trasera. No hay forma. Con la parte delantera tú tienes la facilidad de que cualquier explosión tú puedes controlarlo, puedes intentar dominar el vehículo. Pero si se te explota una goma trasera, el vehículo va a hacer lo que quiera contigo. Aunque tú intentes
aunque tú entiendes, por así decir, contrarrestar lo que haga el vehículo en su parte trasera. Te estoy diciendo que yo puedo andar con la goma delante lisa y la de atrás no. No, yo no dije eso. Yo dije que las mejores neumáticos no deben ir en la parte delantera, sino en la parte trasera. Ok, o sea, independientemente de que uno tiene que tener buena goma delante y atrás, en pero todos los sitios. Que si hay una que tiene menos cuerpo que la otra, debe de ser la que está mejor sea la que vaya atrás. Sea la que vaya atrás. Que a diferencia de los carros, que se tiene también esa premisa es lo de que mismo. adelante es que lleva la goma. Independientemente de dónde sea la tracción, el vehículo sea tracción delantera o sea tracción trasera. Ok, pero y entonces, ¿y en las motos se da el mismo factor que en los carros? Que la goma delantera se desgasta más rápido que la de atrás también. Sí, también se da lo mismo. Depende si usted anda quemando goma, que otra cosa. Pero sí, se desgasta. Todos los componentes delanteros tienden tendencia a desgastarse un poquito más por la inercia y el peso que soporta en el momento de la frenada. Oh, interesante. Ahí En los un mito desmontado. Y en los neumáticos, en los motocicletas no podemos hacer rotación porque en la gran mayoría de motocicletas tenemos neumáticos con diferentes características. Típicamente, un neumático en una motocicleta delantera tiene una característica X o tiene unas dimensiones menor al neumático trasero. El neumático trasero lleva mayor dimensión. O sea, suele tener obviamente mayor cuerpo, más ancha la goma de atrás, más grande. Así mismo. Oh. Entonces yo entiendo que ha sido mucho, entiendo que le damos mucho conocimiento y cualquier duda, cualquier inquietud, escriben en los comentarios que estamos aquí para responderle. El Teórico 01 con ustedes, sigan compartiendo estos videos Moto. Esto es para ustedes. Bueno, ahí suscríbanse al canal de El Teórico 01, donde podrán encontrar también más detalles técnicos y truquitos por ahí que el profesor comparte en su canal de YouTube, además de también en sus redes, en su Instagram. Y como él comenta, o sea, déjenos saber si usted es de lo que anda con la goma lisa atrás y anda con una goma nueva adelante, o si usted sabía lo de la marca de la goma. Y comparta este video con sus amigos. Esto es Motos Hot. Nos vemos entonces en un próximo video. Hasta la próxima.